es lo que anuncia la visión y la meta que todos y cada uno de nosotros como parte de esta comunidad de fe tenemos en medio de nuestra iglesia. Desde luego, antes de comenzar, yo tengo que agradecer el esfuerzo de cada uno de ustedes, no solamente por llegar hasta aquí, sino por trabajar por el bien de la obra del Señor y por trabajar dentro de esta comunidad de fe. Y cuando hablo de esta comunidad de fe o esta iglesia, no piensen que estoy excluyendo, sino todo lo contrario. Estoy viendo la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador como un todo. Cuando hable de esta, entiéndase que estoy hablando de Carolina, estoy hablando de Bayamón, estoy hablando de Dorado, estoy hablando de Manatí, estamos hablando de Tampa, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Santo Domingo. Desde luego, el que ustedes estén, para nosotros es materia de alegría y de gozo. Primero porque, a excepción de algunos de nosotros pastores, que percibimos un salario, todos ustedes ejercen su trabajo de manera desinteresada y sin remuneración económica alguna. Y eso es algo que para mí siempre está presente. Los hermanos que han trabajado a mi lado en estos años saben que es algo que yo digo y menciono en muchas ocasiones, porque los ministros tenemos que trabajar por la pasión, aun cuando nuestra pasión es compensada dentro del deber, ¿no? Pero ustedes trabajan por la pasión y la compensación es más pasión, y la respuesta de Dios es más pasión a la vida de ustedes. Cuando hablamos del ministerio como sistema de honor, que es lo que todos realizamos, un ministerio que está enfocado en un sistema de honor. ¿Por qué en un sistema de honor? Pues porque llana y sencillamente en nosotros, mediante el Espíritu Santo, se desarrolla el mismo impulso que el Espíritu Santo provocó en la iglesia primitiva. Una conciencia de servicio. ¿Por qué es un sistema de honor el trabajo dentro de la iglesia? Porque nosotros trabajamos dentro del contexto de una conciencia de servicio. Si hay algo que debe quedar claro en la vida de todo hombre y de toda mujer que trabaja dentro de la iglesia, es saber que no está trabajando por obligación, que no está trabajando tampoco por un deber, sino que está trabajando porque tiene una conciencia de servicio. Es ese dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por el otro lado, hay en nosotros también una conciencia plena de compromiso, una conciencia que a veces nos hace trascender aún dentro de las mismas limitaciones físicas y dentro de las mismas limitaciones de salud. ¿Cuántas veces todos y cada uno de nosotros en algún momento dado de la vida hemos respondido al servicio de la obra del Señor y al trabajo de la iglesia enfermos, o con problemas familiares, con problemas digamos de salud, con nuestros seres queridos? Sin embargo, esa conciencia de compromiso nos hace entender que el deber del servicio va más allá aún de nuestras limitaciones. Yo aprendí esa conciencia de compromiso en mi adolescencia. Yo recuerdo una vez de esas lluvias torrenciales que vienen a Puerto Rico y que sobrepasan las 4 y 5 pulgadas de lluvia,
Yo era un adolescente y sé que tendría algunos 16, 17 años, porque recuerdo que era un carrito que yo estaba, pero en el área donde yo me crié, la iglesia estaba en un barrio que se llama San José, y había llovido tanto y tanto y tanto que todas las calles estaban inundadas. Yo recuerdo que era el culto de jóvenes, era un viernes, y yo era el presidente de los jóvenes de mi iglesia. Y recuerdo que mi papá me dijo: muchachos, ¿para qué vas a la iglesia si la iglesia tiene que estar cerrada? Y desde luego, yo me dispuse a caminar hacia la iglesia a pesar de que la lluvia era torrencial. En efecto, cuando yo salí de casa, a unos minutos más adelante, ya el agua se me estaba metiendo dentro del carrito por la cantidad de agua que había en las carreteras. Sin embargo, yo llegué hasta el templo. Y tal y como mi papá me lo había dicho, no había ido ni el pastor, no había ido nadie, absolutamente nadie. Yo simplemente llegué hasta allí, y cuando llegué hasta allí le dije al Señor: Señor, yo cumplí con mi parte. Esa es la conciencia de compromiso, entender que mi responsabilidad era llegar. Si nadie más llegaba, no había ningún problema. Yo cumplí con mi parte. Salí de allí y regresé a mi casa. Y yo recuerdo que al llegar a mi casa, mi papá, en lugar de recriminarme por haberle desobedecido y haberme ido bajo aquella lluvia, poniendo en riesgo el carrito que se me fuera a dañar y demás, en lugar de recriminarme, me dijo: no había nadie. Me dijo: no había nadie. Me dice: pero qué bueno que asumiste una postura de compromiso. Más adelante aprendí lo siguiente: si no le puedo probar a Dios que Él puede confiarme a mí una tarea, y yo la voy a cumplir a cabalidad, no puedo pretender que Dios me asigne una nueva. Yo tengo que probarle a Dios primero que esa tarea simple y sencilla que Él me asigna, yo la voy a cumplir a cabalidad. De hecho, les he compartido a ustedes las veces que años después, tendría 17 años, pues después de 21 años, 4 años después, las veces que tuve que dirigir un culto, pastorear a la gente, ministrarle a todo el mundo, y finalmente descubrí que yo estaba dirigiendo, predicando, recogiendo la ofrenda, y el único que había en la iglesia era yo. No había nadie más. Pero ya yo tenía esa conciencia clara: si yo no le puedo probar a Dios que Él puede confiar en mí la tarea que me asigna, yo no puedo pretender que me dé una nueva tarea. Tengo que probarle a Dios que en aquello donde Él me ha puesto, yo voy a serle fiel. Por el otro lado, el ministerio como sistema de honor tiene que ser un ministerio pasionario, tiene que ser un ministerio de pasión. Y como yo no tengo el tiempo aquí para hablar sobre el ministerio de pasión, cuando entremos a los talleres, desde luego todos y cada uno de los recursos que vamos a estar, vamos a hablar sobre esa temática. Hay otro elemento que yo quisiera cubrir brevemente, y es el elemento de la historia de nuestra iglesia. Quien no conoce su historia, quien no conoce la historia, el origen, no puede captar bien la visión, no puede captar bien la misión y no puede captar bien el propósito. Si llegamos a cualquier lugar sin conocer la historia del lugar donde estamos, nunca entenderemos por completo lo que allí está sucediendo o lo que allí tiene que pasar y tiene que suceder. Y para ello hay un sumario de la iglesia que habla sobre la historia. Yo no se la voy a leer toda, pero yo le voy a leer parte de ella. Dice: el 6 de diciembre de 1983, un grupo de aproximadamente 75 hermanos salieron de las comodidades de una iglesia grande y próspera para levantar una nueva obra. En sus comienzos tomamos el nombre de Iglesia Pentecostal Misionera. Así fue como se llamó la iglesia por primera vez. Y del grupo